Ser ídolo de un club es una de las cosas más difíciles a las que puede aspirar un jugador que recién comienza su carrera. Pero en Argentina hay jugadores que no solo son ídolos de un club, sino que son ídolos de dos o más. Hace un tiempo hice una primera parte de este video y en los comentarios me dejaron varios ejemplos para que pueda hacer una segunda parte. El video básicamente consiste en elegir 5 jugadores o técnicos que sean ídolos en dos o más clubes del fútbol argentino. Lo limito al fútbol argentino porque entiendo que es mucho más común de lo que parece que un jugador que es ídolo acá después vaya a Europa o a cualquier otra liga del fútbol latinoamericano y sea muy querido ahí. Pero entiendo que en el fútbol argentino tiene una dificultad añadida, sea por las rivalidades, sea por lo difícil que es nuestro fútbol local, pero es mucho menos común de ver. También antes de empezar, aclaro que para muchos hinchas un jugador puede ser considerado uno de los máximos ídolos de la historia del club y para otro hincha del mismo club simplemente le puede parecer que es un jugador muy querido, pero hasta ahí. Pero nadie puede negar que son jugadores muy queridos y muy identificados con el club. Pará, antes de seguir con el video, te recomiendo que te pases por el Instagram de los muchachos de Indumentaria AR, que tienen las mejores camisetas del fútbol argentino, del fútbol europeo, actuales, retro, absolutamente de todo, una cosa de locos. Además de eso, aceptan débito, crédito, transferencia, efectivo, todo lo que te puedas imaginar. Pasate por el Instagram que te voy a dejar en la descripción, que no te vas a arrepentir. Guillermo Barros Esqueloto debutó con la camiseta de Gimnasia de La Plata en el año 91 y jugó en el Tripero hasta el 97. En ese periodo consiguió algo histórico. Fue campeón de la Copa Centenario del 93, que hasta el día de hoy es el único título oficial en la historia profesional de Gimnasia. La final se la ganó nada más y nada menos que a River, y se dio el lujo de hacer el gol que sentenció el partido. Además de eso, fue 2 veces subcampeón del torneo local con aquel equipo dirigido por el gran Timoteo Gribol. Sobre el final de su carrera volvió a La Plata para retirarse en el año 2011. En total, entre las dos etapas, jugó 210 partidos e hizo 49 goles. A Boca llegó en el 97 y se mantuvo hasta el 2007. Desde el primer momento fue fundamental con la camiseta del Ceneice. Tal es así que en su estadía con la camiseta azul y oro, formó parte de la era dorada del club en la cual ganó 6 torneos locales, 4 Libertadores, 2 Intercontinentales, 2 Sudamericanas y 2 Recopas, en algunos títulos siendo más importante que en otros. En ese periodo jugó 300 partidos, hizo 86 goles y dio 85 asistencias. Además, es el tercer máximo goleador internacional en la historia de Boca, con 25 goles, solo por detrás de nada más y nada menos que Juan Román Riquelme, que hizo 31, y Martín Palermo, que convirtió 30. Después tuvo un periodo como entrenador desde el 2016 hasta el 2019, que en ese tiempo dirigió 117 partidos en los que cosechó el 63% de los puntos y fue 2 veces campeón del fútbol argentino. Si bien quedó ante la opinión popular como el técnico que fue derrotado por Gallardo en su mandato, hoy después de algunos años y con la herida ya cicatrizada, muchos lo recuerdan con cariño y lo reconocen como el último gran técnico que pasó por Boca. Como jugador es ídolo absoluto en ambos equipos, como entrenador es reconocido por buena parte de la hinchada de Boca. Por último, me gustaría reconocer y hacer una mención especial a su etapa como técnico en Lanús. El equipo de los mellizos es muy bien recordado en el sur del Gran Buenos Aires. Incluso salió campeón de la Copa Sudamericana 2013. Coudet y Rosario Central casi que son sinónimos. El Chacho llegó al club rosarino en el 95 para atravesar la primera de sus 3 etapas que se iba a extender hasta el 98. En ese periodo ganó el primer título internacional de la historia del interior del país, la Copa Conmebol de 1995. En esa copa hizo 2 goles, uno en octavos y otro en semis. Y si hablamos de ídolos de un club rosarino, como requisito excluyente tienen que haber tenido buenas actuaciones en los clásicos. Y Coudet se dio el lujo de convertir la Newell's en el clásico del 97 en el que Central ganó 4-0. Después de jugar en River, San Lorenzo y en el Celta de Vigo de España, en 2004 volvió para una efímera segunda etapa en el club canalla. Rápidamente, después de otro ciclo en San Lorenzo, volvió para su última etapa en el año 2006. En la apertura de ese mismo año, volvió a convertir en otro triunfo categórico de Central en el Clásico. El resultado de ese partido fue 4-1. En el 2007 se fue y cerró su era como jugador del club.
Con la azul y amarilla jugó 153 partidos en los que marcó 17 goles. Después volvió como técnico en el 2015 y se quedó hasta el 2017. Ahí logró ser el equipo sensación de ese momento por lo bien que jugaba. En el plantel se destacaban jugadores como Marco Rubén, Javier Pinola, Marcelo Larrondo y un tal Giovanni Lo Celso. Llegó a conseguir un tercer puesto en el torneo local, quedó eliminado de cuartos de final de la Libertadores del 2016 y fue 2 veces subcampeón de la Copa Argentina en 2015 y 2016. La primera es aquella contra Boca, que perdió 2-0, que la dirigió Ceballos, que es recordada por ser uno de los robos más alevosos de la historia moderna del fútbol argentino, y si bien es imposible especular sobre algo que no pasó, uno puede advertir que en condiciones normales, sin tantas ayudas de todo tipo, Central hubiera sido campeón. El año siguiente volvió a la final y esta vez la perdió contra River después de un partidazo que terminó 4-3. En esta final también hubo polémica y el arbitraje también favoreció a River en algunas jugadas, pero hubo errores a favor de Central y en ningún caso fue tan alevoso como el año anterior. En la Academia Rosarina dirigió 81 partidos y sacó el 56% de los puntos. En Racing estuvo solo como entrenador. Llegó en el 2017 y se fue en 2020. De la mano de Coudet vimos, a mi juicio, a uno de los últimos grandes campeones del fútbol argentino, con un equipo que jugaba realmente bien. El Chelo Díaz, Paul Fernández, Matías Aracho, Licha López y Darío Sitanich eran algunas de las figuras de aquel equipo que fue campeón de la Superliga en 2019. Además le ganó el trofeo de campeones a Tigre en aquella final que terminó 2-0 para el conjunto de Avellaneda. En Libertadores nunca pudo plasmar lo que consiguió en el plano local. En el 2018 llegó hasta octavos, pero perdió contra River. En la Academia, pero de Avellaneda, dirigió 73 partidos y tuvo 62% de efectividad. Números excelentes. Quizás muchos hinchas de Racing no lo consideren ídolo, pero sin dudas es una persona extremadamente querida en el club. Y en Central el cariño va más allá de lo que hizo como jugador o como técnico. El Chacho se mostraba como un canalla más y siempre tuvo un estilo de declaraciones muy picantes hacia Newell's y eso en Rosario es fundamental. Eduardo Domínguez llegó a Huracán en 2008 y tuvo un corto periodo en el que se transformó en un jugador fundamental del Globo. Sus buenos rendimientos lo llevaron al fútbol de Estados Unidos, en donde nunca se pudo asentar y volvió rápidamente al club de Parque Patricios en el 2009. En esta segunda etapa formó parte de aquel equipo de Ángel Capa que es recordado por ser uno de los que mejor jugó en este siglo en el fútbol argentino, pero no pudo ser campeón porque lo perdió a manos del Vélez de Gareca. Después de 2 años en All Boys, volvió a Huracán en 2012 para jugar una breve tercera etapa, esta vez en la B Nacional, que iba a ser interrumpida porque Domínguez se convirtió en refuerzo de Atlético Rafaela solo por 6 meses mediante un préstamo. Rápidamente en 2013 volvió para su cuarto y último ciclo en el club, donde no solo lo iba a devolver a la primera división, sino que fue campeón de la Copa Argentina 2014, ganándole la final a Rosario Central y la Supercopa del año siguiente contra River, siendo el capitán. En el 2015 se retiró del fútbol profesional e inmediatamente asumió como entrenador. En su nuevo rol llegó a la final de la Copa Sudamericana, eliminando a River en semis, pero perdió la final contra Independiente Santa Fe. Como jugador disputó 140 partidos e hizo 13 goles, y como técnico dirigió 52 partidos y sacó el 49% de los puntos. A principios de 2017 llegó a Santa Fe para ser entrenador de Colón. En el Sabalero clasificó 2 veces a la Copa Sudamericana. En la edición del 2018 eliminó al Sao Paulo, siendo el primer equipo argentino de la historia en ganarle al tricolor en el Estadio Morumbí. Además, en el torneo local llegó a ganar 7 partidos consecutivos, récord del Sabalero en primera división. Tras una importante caída del equipo a finales de 2018, decidió renunciar. Posteriormente, con el equipo muy complicado, cerca de la zona roja en la tabla de promedios en 2020, llegó nuevamente a Colón para afrontar su segunda etapa en el club. Al poco tiempo de ser anunciado y con un solo partido dirigido, se desató la pandemia del COVID-19 y debió esperar varios meses para volver a retomar la actividad. Después de una decente Copa Maradona del Sabalero, se consagró campeón de la Copa de la Liga 2021. Ganó el torneo de punta a punta. Desde la primera fecha hasta la última fue puntero de su zona y le ganó con mucha autoridad a Independiente y Racing en las semis y en la final. Se fue abruptamente tras terminar el 2021, según trascendió extraoficialmente, por diferencias con la comisión directiva en cuanto a cómo llevar a cabo el proyecto futbolístico del club.
Dirigió 121 partidos y cosechó el 53% de los puntos. También me parece importante mencionar a Estudiantes, club con el que ya consiguió 2 títulos en el último tiempo. Pero también es cierto que la vara de idolatría para un club como Estudiantes es muy distinta a la de Huracán y Colón. Sin duda fue el último gran capitán del globo y el autor intelectual del único título en la historia de la ciudad de Santa Fe. El Laucha Luchetti debutó con la camiseta de Banfield en el año 96 y se fue del taladro en el 2012. Su estadía completa estuvo dividida en 3 etapas distintas. Al principio de su carrera le tocó vivir un descenso y tras varios años en la B pudo conseguir el ascenso en el 2001. En el 2003, después de buenos rendimientos, tuvo la posibilidad de jugar en el fútbol mexicano y después dar el salto a Racing en la Liga Argentina. En el 2005 comenzó su segundo ciclo en Banfield y ahí abrió el mejor momento de su carrera, a tal punto de que el taladro en el Apertura 2009 salió campeón por primera vez en su historia con el Laucha Luchetti como uno de los referentes más importantes del plantel que integraban jugadores como James Rodríguez, el Tanque Silva, Walter Erviti y otros grandes futbolistas. De ahí dio el salto y llegó a atajar en Boca en un breve periodo entre 2010 y 2011, hasta que volvió por última vez a Banfield. Lamentablemente se fue en el 2012 después de descender a la segunda categoría. En total en el club atajó 318 partidos, mantuvo 79 vallas invictas e increíblemente hizo 19 goles, porque en algunas etapas era el encargado de patear los penales. También es ídolo de Atlético Tucumán. Para muchos tucumanos, su figura es incluso mayor a la del Pulga Rodríguez. Llegó en el 2012 con el club en el Nacional B y consiguió el ascenso en el año 2015. Después de ese periodo formó parte del plantel que peleó campeonatos de primera, peleó la Copa Argentina y jugó copas internacionales, incluidos unos cuartos de final de la Copa Libertadores, algo sumamente importante en la historia del decano. Se fue de Tucumán en 2021 con 42 años de edad, después de haber atajado 298 partidos con 90 vallas invictas y un gol convertido. No solo fue uno de los arqueros más característicos y virtuosos de ambos clubes, sino que era un gran líder y capitán en todos los equipos en los que atajó. El último es considerado por muchos como un prócer del fútbol argentino. Estoy hablando de Carlos Timoteo Grigol. De hecho, es el único caso de la lista de hoy que es ídolo de 3 clubes distintos. Después de hacer toda su trayectoria como jugador en Atlanta, en el 66 llegó a Rosario Central para disputar los últimos años de su carrera en el canalla. En el 69 se retira y un par de años después, en el 71, asume como entrenador del club. El apodo que los detractores le pusieron a aquel equipo de Timoteo era los Picapiedras, porque lo acusaban de rústico y defensivo, pero nadie podía negar que el equipo era efectivo. En aquella etapa, Central fue campeón del Nacional del 73 y subcampeón del Nacional y el Metropolitano del 74. Además, consiguió la mejor participación en la historia del club en la Copa Libertadores. En el 75 llegó a semis, que en esa época era una fase de grupos de 3 equipos por llave, y ahí fue eliminado por diferencia de gol por Independiente, que después sería el campeón. Ese año se fue a dirigir a México y volvió a Central en el 77, pero los resultados no fueron los mismos y terminó abandonando el club en el 78. Sus números en el club son realmente buenos, 235 partidos y 54% de efectividad. En el 80 llegó un club donde sería aún más recordado, Ferrocarril Oeste. En su primera etapa estuvo hasta el 87 y consiguió 3 subcampeonatos en los metropolitanos del 81 y 84 y en el nacional del 81 y fue campeón de los nacionales del 82 y 84. En el 82 fue campeón invicto y le ganó la final a Quilmes. Ese campeonato tuvo la actuación estelar de Miguel Ángel Juárez, que fue el goleador del torneo con 22 tantos. En el 84 casi repite la hazaña de ser campeón invicto, solo perdió un partido ante Huracán. Aquel torneo le ganó la final a River con mucha autoridad. Después de un breve paso sin pena ni gloria por el club millonario, volvió a Caballito en el 88 y se mantuvo hasta el 93. Sus números marcan que en 568 partidos sacó el 51% de los puntos. Y por último, el tercer club en el cual Timoteo es ídolo absoluto es Gimnasia de La Plata. La primera de sus 3 etapas en el Lobo Platense se dieron inmediatamente después de dejar Ferro en el año 94. Este ciclo fue el más largo y el más fructífero en el club. Si bien no tuvo la posibilidad de ser campeón del fútbol argentino, fue 3 veces subcampeón.
En el clausura del 95 quedó a un punto de San Lorenzo. Llegó a la última fecha puntero y definía de local contra un Independiente que terminó en la mitad de la tabla. Ese partido lo perdió 1-0 y el Ciclón fue campeón en Arroyito después de ganarle 1-0 a Central. En el clausura del 96 se volvió a quedar un punto, esta vez de Vélez. En la última fecha, Gimnasia tenía la posibilidad de salir campeón en el clásico contra Estudiantes, siempre y cuando sacara un punto más que el Fortín. Esa fecha Vélez empató 0-0 con Independiente y si el Lobo ganaba el clásico, salía campeón. Con el resultado 1-1, sobre el final del partido, Chiquito Bocio, el arquero del Pincha, se vistió de figura y le arruinó el campeonato a Gimnasia. Podría haber sido histórico. El tripero estuvo a punto de ser campeón del torneo por primera vez en su historia en la cancha de su máximo rival, pero se quedó a nada. El último subcampeonato de este periodo fue el menos doloroso porque fue en el que más lejos estuvo. En el Apertura 98, Boca fue campeón de punta a punta. Tal es así que terminó con 45 puntos y Gimnasia lo seguía con 36, 9 de diferencia. Entre dos intervalos en el Betis de España y en Unión de Santa Fe, tuvo su segundo y tercer ciclo en Gimnasia, pero en ninguno volvió a tener los resultados que lo llevaron a ser ídolo tripero. Sus números indican que dirigió 268 partidos y cosechó el 52% de los puntos. Timoteo es uno de los más recordados y sobre todo uno de los más respetados por todo el universo que rodea el fútbol argentino. Ninguno de los tres clubes es considerado grande y salvo Central, ninguno sabía lo que era ser constantemente protagonista de los torneos locales, pero él cambió el paradigma por completo. Repite lo que dije al principio, un jugador que para muchos es ídolo absoluto de un club, para otros simplemente es muy querido, pero nadie puede negar que están muy identificados con ese club. También es importante mencionar que es muy distinta la vara de medir de idolatría de los distintos clubes. Un jugador que gana una Copa Argentina con un equipo como Platense probablemente ya pasa a ser considerado ídolo inmediatamente, mientras que en Boca y en River eso pasa casi todos los años, por lo tanto la exigencia es mucho mayor. Déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete.